En el mundo de hoy, quien pretenda dar a conocer un mensaje de cualquier naturaleza requiere de una red de influencia con contenidos estratégicamente producidos que representen el núcleo de lo que se quiere comunicar. Quienes no generen contenidos están desaparecidos de los escenarios de alcance de los mensajes que circulan en la sociedad, que llegan y afectan la vida de las personas. En este sentido, crear, diseñar y desarrollar una plataforma multimedios es una gran necesidad para la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza, con el propósito de ampliar su red de influencia y alcanzar a más personas con el mensaje de la Palabra de Dios. Ya está al aire en nuestra emisora Voz de la Esperanza, pero para seguir avanzando, necesitamos tu ayuda. Primero que todo, con tu oración permanente para que Dios abra las puertas que sean necesarias. Voz de la Esperanza. En segundo lugar, pero para seguir avanzando, con tus aportes económicos para adquirir todos los equipos necesarios para que Dios abra la acción de la gran plataforma multimedia. En segundo lugar, pero para seguir avanzando, para mayor información, acércate a nuestros servidores autorizados permanentes para que darán más detalles. En segundo lugar, pero para Esperanzando. Para mayor información, acércate a nuestros servidores autorizados para que darán más detalles. Esperanzando. Para mayor información, acércate a nuestros servidores autorizados. Buenas tardes, amigos y amigas, hermanos, hermanas, todas las personas que se están conectando con nosotros en cualquier parte del mundo. Desde Colombia le decimos muy buenas tardes, pero sé que para algunos es muy buenas noches, para otros un buen amanecer. Queremos darles las gracias por acompañarnos a todas las personas que nos van a escuchar. Hoy muy amablemente se encuentra con nosotros unos amigos y hermanos de la comunidad musulmana, quien han aceptado venir al programa Hablando de Paz Integral con el reverendo. Este programa es dado y presentado por la Oficina de Asuntos Sociales, Ecuménicos e Interconfesionales del Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, con la ayuda comunicativa de la plataforma multimedios de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Porque un mundo mejor es posible y tú y yo lo hacemos realidad, porque el fruto de la justicia es la paz. Y por eso hoy vamos a hablar de paz con nuestros queridos y queridas hermanas de la comunidad musulmana. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Assalamu alaikum, gracias por la invitación. Un agrado y un honor estar con el reverendo San Miguel nuevamente y con los demás hermanos, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Y yo les voy a rogar que se den un corto saludo de quienes nos van a acompañar hoy en el par, en el conversatorio, nos digan sus nombres y su cargo y su quehacer en su comunidad musulmana. ¿Quién empieza? Bueno, vamos a empezar por Susana, ¿está bien? Gracias, reverendo. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente es un espacio que es necesario visibilizar las acciones que se están realizando de los diferentes hermanos y independientemente de la fe que profesemos, yo pienso que todo que está realizando acciones positivas que le aporten a la sociedad, bienvenidos sean todos en la comunidad y en la sociedad. Mi nombre es Susana Tejen, de ascendencia libanés, abrazo por fe el Islam y actualmente tengo el cargo de enlace institucional de la mujer del municipio de Maicao, exactamente en el departamento de La Guajira, y tengo una fundación que hace 4 años fundé, se llama Fundación Tati Llevando una Luz de Esperanza, donde manejamos distintas líneas. Una de ellas es el tema de empoderamiento femenino, el otro, el de capacidad y flujos migratorios por la zona en la que me encuentro. Muy justo, una seguidora más. Ok, Susana, muchas gracias. Seguro que ahora más adelante vamos a ampliar un poco más el tema sobre el quehacer del papel de la mujer
en el islamismo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Víctor. Bueno, assalamu alaikum, la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Muchas gracias, reverendo, por la invitación. A mis hermanos y hermanas que están aquí presentes también, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Víctor Solano, soy antropólogo, soy musulmán y profeso la fe del Islam hace 5 años, más o menos. Y actualmente también hago parte del grupo juvenil de jóvenes musulmanes de la comunidad de Bogotá. Y entre las funciones está también una parte muy importante que tiene que ver con la responsabilidad social de la comunidad, específicamente en temas de derechos humanos y paz. Y en ese sentido, desde comienzos de este año también estamos liderando una campaña, un movimiento que es el Movimiento Internacional de Jóvenes Musulmanes por la Paz, que la idea es apoyar las diferentes causas sociales, políticas de justicia social en el continente, sobre todo, pero también con énfasis en el mundo islámico, en lo que sucede, por ejemplo, en Palestina, que es una situación muy compleja, ya seguramente tocaremos ese tema más adelante, y en relación con los procesos de paz posterior a la firma de los acuerdos de paz aquí en Colombia, que es un tema que queremos apoyar y que estamos empezando también, si Dios lo permite, hacer unas alianzas. Entre ellas, pues, hemos visto muy favorable y agradecemos muchísimo esa alianza con las otras comunidades de fe, denominaciones religiosas que hacen parte del diálogo interreligioso. Entonces, muy contento de estar acá y más adelante podemos hablar sobre ese tema, sobre la mesa y todo el trabajo interreligioso. Bien, quiero añadir que prepares un pequeño resumen corto sobre tu experiencia de fe en esa conversión al pensamiento musulmán. ¿Está bien? Sí, sí puedes, Con mucho gusto. más adelante. Bien, se encuentra con nosotros el Chey Adalat. Sí, perdóname la expresión, si no la más correcta, no es nuestra lengua. Entonces, Chey, muchas gracias por acompañarnos y por favor, danos una presentación y dónde estás ubicado en este momento. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer participar de este evento que muestra la fraternidad entre todos los creyentes de las religiones monoteístas y entre todos los seres humanos en realidad, porque siempre nos enriquecemos al conocernos y al compartir nuestras experiencias. Bueno, a la audiencia o a los televidentes más bien, vamos a contarles un poquito. Mi nombre es Abdallah Cerrilla. Abdallah, que quiere decir el siervo de Dios en árabe. Y es el nombre que elegí cuando me convertí al Islam a los 14 años. Yo hoy tengo 40 años. Estoy en Buenos Aires, estoy en Argentina. Estoy al servicio de mi comunidad en Buenos Aires y en todo el país. Estoy en la mezquita Tawhid de Buenos Aires, que es la primera mezquita de mi país, también la primera mezquita construida en mi país, en la República Argentina. También estoy al servicio de los hermanos en Latinoamérica. He visitado, gracias a Dios, a Colombia. Conozco a su persona, el reverendo, a quien respeto mucho, y tenemos realmente mucho cariño por su figura, y a todos los hermanos también de Colombia. Hemos estado en otros países de Latinoamérica también al servicio de la gente y para un poquito charlarles acerca de lo que es el Islam. Qué bueno. Excelente, muchas gracias. Sí, también tuve el placer y el honor de conocerlo. Ha sido muy grata su amistad y su cariño fraterno en ese compartir de la fe, sobre todo en ese quehacer por la paz. Bien, también tengo otro amigo muy interesante que es Marlon, a quien conozco hace muchos años. Sí, y Marlon, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros y por favor, danos una presentación y sobre todo el crecimiento que has tenido en esta ideología islámica, que para mí ha sido también muy importante. Muy buenas tardes, Assalamu alaikum, bendiciones a todos. Nuevamente, gracias por la invitación. Pues yo soy el director y cofundador del Centro Islámico Ahlul Bayt en Bogotá.
tenemos ya casi 10 años, donde empezamos un grupo de colombianos inquietos por aprender y difundir el Islam. Y poco a Sí, poco Dios nos fue dando la posibilidad de expandirnos, crecer, aprender un poco más y ser un poco menos ignorantes cada día. Y esta es una comunidad chiita de fe, en el pensamiento, en la forma del pensamiento, pero tenemos una muy buena relación con los hermanos sunitas, con cristianos, con judíos, con todos realmente. Nosotros, una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo es que independientemente de nuestra diferencia en la fe o algunos puntos, la hermandad es lo importante. Y especialmente en estos tiempos de dificultad, tenemos que hermanarnos más y hacer una lucha por eso. Hemos trabajado en varios sectores del diálogo interreligioso, la paz, especialmente desde las organizaciones de paz, acompañando procesos de paz con la exguerrilla de las FARC. Hoy en día trabajamos un poco de la parte moral, de la parte ética, de la parte confesional, con algunos ex militantes, apoyando a algún ser humano, apoyando a seres humanos que pudieron dar un paso en favor de la paz. Y bueno, nos dedicamos a esto y a muchas otras cosas más que ya nos conocen y yo creo que pues más adelante podemos ampliar. claro que sí. Ahorita estamos en vivo y en directo por varios canales de nuestra comunidad Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Entre eso, La Voz de la Esperanza, que es un programa radial, 24 horas, y nos están escuchando muchas personas y a ellos les quiero decir, y a todas las personas que nos ven, les quiero decir que pueden anotar sus preguntas, ¿sí? Aquí en el chat del Zoom, si quieren. En su defecto pueden escribir al interno del Facebook o en su defecto lo pueden hacer también a través de mi WhatsApp. El número celular es 317-434-9899. Ahí pueden hacer las preguntas y tratamos de resolverlas en la medida de lo más prudente, de la manera más prudente posible para el público que nos escucha. Bueno, yo les voy a leer más o menos la agenda que les tengo, si nos alcanza el tiempo. Ya ustedes mirarán si pueden o tienen otra inquietud o nuestros oyentes pueden hacer otras preguntitas. En fin, la verdad es que les hice la siguiente agenda, es eh, la presentación que ya le hicimos, un resumen histórico del islamismo en Colombia y América Latina, algo muy corto, ¿sí? Cómo llegan, por qué lo hacen, ¿sí? La presencia en Colombia y América Latina, el marco filosófico de vida, el marco filosófico de vida, eh, cuál es la razón de ser del pensamiento islámico, musulmán, cuál es su historia de vida en la paz y en todos aquellos principios morales y éticos que en lo personal les he visto proceder muy gratamente, ¿sí? También queremos ver qué es la paz en la comunidad musulmana. O sea, ¿qué es la paz para nosotros? Quizás desde el mundo externo, quizás tenemos otros conceptos que los medios nos venden, pero es muy importante que ustedes nos digan cuál es la propuesta de paz que ustedes tienen. También queremos mirar el papel de la mujer en el islamismo o en la comunidad musulmana. Eh, Muchos tenemos inquietudes, preguntas, ¿sí? El cómo lo viven. También, si nos alcanza el momento, queremos que nos hablen un poco sobre el conflicto religioso en el Medio Oriente, ¿sí? Y, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo les ha ido en Colombia con respecto a la inclusión o exclusión desde su fe? Es bueno, porque este programa también es pedagógico, es muy pedagógico. La idea es que la gente y el mundo se dé cuenta que en Dios somos un solo pueblo. Quizás la manera de creer diferente, pero estoy seguro que el principio fundamental de toda espiritualidad es defender la vida, ¿sí? ¿Cuál es la obra social? ¿Cuál es la obra social del islamismo en Colombia? Si la tienen, ¿qué hacen? ¿Sí? ¿Cómo lo harían?
el papel musulmán en Colombia y América Latina, o sea, en sí, cuáles han sido sus principales roles, ¿sí? Estas inquietudes son lo que tengo aquí en la agenda para que ustedes las vayan determinando y obviamente en el chat van a aparecer otras preguntas que ahí las vamos presentando y las vamos respondiendo conforme a las capacidades de ustedes, ¿sí? No siempre todo uno lo sabe. Y si tenemos un buen tiempo para conversar, y les quiero decir que estos canales de la Iglesia Presbiteriana Comunidad Esperanza, su plataforma multimedia, está al servicio de la fe en el mundo, porque un mundo mejor es posible y tú y yo lo hacemos realidad. Entonces comencemos hablando un poquito sobre la historia de la comunidad islámica en Colombia y América Latina. Tranquilos, ¿quién va a tomar ese papel sobre la historia? Un resumen histórico, cómo llegaron a Colombia, de qué manera, cómo profesan su fe, ¿sí? Háblenos un poquito de su liturgia, ¿sí? Sobre su quehacer permanente, sobre las oraciones que a diario hacen en diferentes momentos del día, en fin. Si es sobre América Latina, yo algunas cositas puedo aportar, pero sobre Colombia va a tener que ser un colombiano, me parece. Bueno, está bien. Dale, con mucha tranquilidad. Bueno, yo Reverendo. Perdón. Colombia, pero vamos a decir que en América Latina los musulmanes, los primeros musulmanes, llegan con Colón, con Cristóbal Colón. Ustedes saben que en 1400 cae el reino de Granada, el reino musulmán de Granada en España, un 2 de enero de 1492, y en el mismo año, un 12 de octubre, es cuando llega Colón con las calaveras al continente americano. Y entonces, la historia que nos contaron de chicos en la escuela, a nosotros en Argentina, seguramente a ustedes también, es que hubo un hombre que gritó tierra, ¿sí? Y este hombre se llamaba Rodrigo de Triana. Y Rodrigo de Triana era musulmán. Rodrigo de Triana era un hombre musulmán que, por esta cuestión de la Santa Inquisición en aquella época, adopta el cristianismo, pero su padre, que queda en España, era musulmán y es asesinado. Entonces él, cuando vuelve de ese viaje, por la bronca y aparte muy desencantado con Cristóbal Colón, retoma el Islam y muere como musulmán en el norte de África, a donde él se va a vivir para practicar el Islam. Y así como él, que es el famoso, digamos, vinieron muchas personas que eran esclavos o que estaban presos y que todavía mantenían su religión islámica. Lo mismo sucedió con muchos esclavos afros, que fueron llevados a América y que también practicaban el Islam. Entonces, el Islam no era algo extraño en aquella época, ni para los primeros, entre comillas, españoles, porque España recién empezaba a existir, sino también para estas mismas personas que venían en los barcos. Muchos de ellos o eran musulmanes o eran lo que se llama en España cristianos nuevos, gente que se había convertido al cristianismo con este avance de los reyes católicos en el territorio que hoy se llama España, que en aquella época se llamaba Al-Ándalus, donde 800 años los musulmanes tuvieron incluso la capital del mundo islámico en Córdoba. Entonces, toda esa influencia la podemos ver también incluso en las iglesias, en las construcciones, en la arquitectura de América Latina, con esas iglesias con torres como los minaretes de la mezquita, los patios, los jardines. Eso fue en aquella época. Y después, por ejemplo, en Argentina hubo una corriente migratoria que se dio en otras partes de América Latina también, que fue la del año 88, estamos hablando de 1888, en donde, por ejemplo, en Argentina van a venir gentes de España, de Italia, de lo que era el Imperio Otomano, de la zona de Siria, del Líbano, que venían con pasaporte turco, por eso le decían los turcos, y que muchos de ellos eran musulmanes, otros eran cristianos y otros eran judíos, pero los musulmanes
eran un número importante, y estos musulmanes fueron los primeros en crear las instituciones islámicas, en transmitirle las costumbres a sus nietos, y así fue como se fue gestando, por lo menos en Argentina y en países de gran presencia árabe, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Venezuela, Paraguay. Y bueno, ahora invito a algunos de los hermanos de Colombia para contar. Después, con respecto a la difusión del Islam, como dije, en mi país la primera mezquita en el año 1983 que se construye es la mezquita Tawhid, que es de nosotros los chiitas. Un año después se construye la mezquita Ahmad en Buenos Aires también, y así fueron centros islámicos, mezquitas. Y en esta mezquita Tawhid se ha formado gente también de Colombia, que han venido a estudiar a Buenos Aires, después han viajado a la República Islámica de Irán y se han formado como religiosos. Y hoy tenemos al Sheikh Munir Valencia, por ejemplo, al Sheikh Orobio, Abdulkarim Orobio, que están allí en Colombia, y a otros, está el Sheikh Faisal, que seguramente ustedes los conocen, que es argentino, y a otros sheikhs, Sheikh Abdulkarim Paz, etc. Bueno, hay una lista, ¿no?, interminable, pero más o menos para dar un resumen y decirles también, contarles esta parte de que para América Latina el Islam no es algo extraño, ¿sí?, históricamente hablando. No, muy bueno, Che. Interesante saber los años de historia que tienen en América Latina. ¿Desde cuándo llegamos a Colombia, Marlon? Sí, hermano. Hola. Yo nací en Colombia, entonces yo llegué desde 1979, el mismo año, el mismo año de la Revolución Islámica de Irán. Pero Okay. bueno, reverendo, el Islam en Colombia tiene varias entradas, no tiene una entrada única, no podemos decir que fue a través de un único grupo, porque retomando un poco las palabras del Shah Abdallah, tenemos en nuestra arquitectura, digamos, no fue el Islam como religión, pero sí como una presentación cultural, una presentación en la arquitectura. Entonces había algo muy disimulado del Islam. También llegaron con la construcción de las iglesias, muchos de los esclavos de los que trajeron eran musulmanes, que muchos disimulaban su fe, y eran entre esos asesores y arquitectos, y entre esos también eran esclavos de los que construían las iglesias, y entre otras obras. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una entrada de los musulmanes ya formal, desde las migraciones de hermanos de Palestina, hermanos de el Líbano, de Siria especialmente, que empezaron a llegar a raíz de la movilización por conflictos en la zona. Ellos se fueron por todo el mundo y también llegaron a Colombia, entraron a través de Maicao, entraron a través de Barranquilla y fueron, digamos, haciendo guetos de cierta forma, donde se reunían, pero era una presencia islámica. Esa presencia era más bien de comunidades que lo hacían, se encontraban, se reunían para poner en práctica su fe y para hacer pues el tema litúrgico. Pero también tenemos un caso, es en el sur del país, en Buenaventura. Ahí hubo migraciones de hermanos musulmanes que venían de los Estados Unidos a Buenaventura, en su mayoría afrodescendientes. Entonces, cuando hacemos un recuento de por dónde entró, bueno, tenemos que ubicarnos en las fechas. No las tengo claras, no sé cuál fue el primero, quiénes fueron segundos, pero lo que sí tengo claro es que han habido varias influencias. La influencia afrodescendiente que está en el sur del país, Buenaventura, que hoy ya tiene, digamos, es una referencia de los musulmanes, especialmente chiitas, hoy en día en Colombia, además de Cali y otros municipios del Cauca. Eso hace parte de un asomo del Islam en el sur del país. Tenemos otra en el norte, que es Maicao, donde muchos descendientes de libaneses, palestinos y sirios entraron y construyeron una gran mezquita. Está en el norte del país. Y tenemos también en Bogotá. En Bogotá también ya muchos de ellos se fueron desplazando al centro del país, a la capital del país, y fueron fundando comunidades que hoy tenemos pues como una muestra
la mezquita Abu Bakr as-Siddiq, que está allí en la 80, en la 30 con 80 en Bogotá. Entonces, bueno, el orden cronológico no lo manejo, pero sí lo que puedo decir es que hay hay varias entradas. Esto es en la parte de migración. Ahora hablemos de la influencia, porque eso fue una parte, una historia diferente a la de hoy en día. Ahora la pregunta es, ¿de dónde nacieron los musulmanes colombianos? Yo me hago la pregunta y trato de responderla. Los musulmanes colombianos nacemos de procesos de islamización, por decir, o por procesos de intereses, o por procesos de conocer historia. Aparte, digamos, hay un grupo de musulmanes que ya tienen 30 años de ser musulmanes. En Bogotá, en la costa, en las dos costas, Pacífica y Atlántica. Más o menos unos 30 años. Una generación de jóvenes que conoció el Islam a través de un ejemplo A, B o C, investigó y se acercó. Luego de acercarse, empiezan a formar comunidades entre colombianos. Y luego de eso ya hay generaciones de musulmanes, hijos de musulmanes conversos. O sea, ya musulmán de padre y madre o de padre musulmán. Okay. En el caso de nosotros, que por ejemplo en la costa, teníamos la posibilidad de preguntar en una mezquita o pedir un libro, que era lo mucho que podíamos hacer en aquella época. Bueno, somos la generación de los que investigamos, de los que aceptamos el Islam a través de la investigación y la ciencia, por decirlo de esa forma. Entonces, de unos 20 años en adelante, o 20 y algo, hay una tendencia entre las comunidades afrodescendientes, están en el sur del país la mayoría. Muy fuertes, comunidades que empezaron de cero, con una referencia, y luego se fueron transformando en lo que es una comunidad. Es decir, hijos, hijos, padres, familias completas que se convirtieron al Islam y son colombianos. Bueno, tenemos la parte de los hermanos de Maicao, que hermana Susana nos puede complementar. Ya en Maicao tenemos colombo-libaneses, porque ya son hijos de libaneses o nietos de libaneses que nacieron en Colombia, ya son colombianos de nacimiento y que ya comparten mucho de la cultura, hasta del idioma, diferentes a los musulmanes de, digamos, 40 años atrás. Entonces, y tenemos esta generación de hoy en día, la generación de Víctor, la generación de Mariam, digamos, si el Sheikh Abdallah fuera de Colombia, la generación de Sheikh Abdallah, la generación de estos musulmanes colombianos que llegamos aquí a esta fe, a esta forma de vida, porque nos llamó la atención, porque investigamos, y que el boom del 11 de septiembre, además de que por un lado intentaba desacreditar el Islam, por otro lado levantó, digamos, el interés de mucha gente de investigar de qué se trataba esto. Gracias a este interés, mucha gente conoció la verdad, a la verdad del Islam, y se guió por el Islam y vive hoy como musulmán. Okay. Entonces, en la época del 11 de septiembre, se lanzaron un libro llamado El Libro Negro del Islam. Ese libro se vendía en todas partes, en las librerías reconocidas del país. Y la gente lo leía y pensaba que esa era la gran referencia del Islam. Pensaban que eso era lo que había que leer, no los libros que eran, digamos, traducidos, libros islámicos verídicos traducidos al español o a otro idioma cercano. Hermano Marlon, vamos para allá ahorita. Ok, ya, vamos. Vamos allá que ese punto lo vamos a tratar, tranquilo, lo vamos a seguir tratando, pero quiero presentar unos saludos que están dando acá. Buenas tardes y noches. Desde Medellín les saluda Jorge Alberto Martínez. Jorge Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, saludo cordial desde Cali, dice Marta. Marta, qué bueno que estés con nosotros. Y hay una pregunta que nos viene, que no quiero dejarla pasar así rápidamente, sino que nos están preguntando aquí. La voy a leer tal como dice. Pregunta desde la emisora Voz de la Esperanza. Un Chey,
¿Qué significa en el Islam? ¿Y es una figura solo chiismos? Así está planteada. Por favor. Bueno, en realidad el Sagrado Corán mismo dice que no todo el mundo puede prepararse para enseñar la religión. Imagínate si todo el mundo se dedicara a estudiar, porque hay que estudiar para esto, y dedicar años de su vida para difundir el Islam o para hacer llegar el mensaje a los mismos musulmanes. Entonces el mismo Corán dice que una parte de la sociedad tome esta responsabilidad, que se dedique al estudio y que después vuelva a su comunidad para hacer este trabajo. Nosotros lo que hacemos es dedicarnos a esto, dedicarnos al estudio de la jurisprudencia islámica, de la ética, de la filosofía, de todas las ciencias islámicas, para después volcarlas a la gente. No tenemos ningún tipo de grado de santidad, somos seres humanos de carne y hueso como todos, con nuestros errores, con nuestras virtudes, que dedicamos nuestra vida a la discusión de todo lo que tiene que ver con esta forma de vida, porque el Islam para nosotros es una forma de vida. Entonces abarca muchas cosas, abarca muchos aspectos de la vida del hombre, y los religiosos, el sheikh, la palabra sheikh quiere decir viejo, no porque seamos viejos. Yo tengo 40 años, parezco un poquito más, ya tengo el pelo blanco, pero quiere decir por la sabiduría que tiene el viejo y el respeto que se tiene por los viejos en la cultura islámica, ¿no? Entonces, nosotros realmente somos personas que hemos tenido esta vocación. En mi caso, yo tuve la vocación desde muy joven de estudiar para religioso y de hacer este trabajo de difusión. Entonces nos dedicamos, hay centros, no solamente en el chiismo, sino en todo el Islam, en el sunnismo, en las 4 escuelas sunnitas, en el chiismo, tenemos la figura del sheikh. Tenemos centros teológicos muy importantes, por ejemplo, en el sunnismo el centro teológico más importante es la Universidad de Al-Azhar, en Egipto, y en el chiismo tenemos 2 ciudades muy importantes, que son Najaf, en Irak, y la ciudad de Qom, en Irán, que es donde yo me formé, gracias a Dios, y después en todo el mundo hay centros, seminarios y centros teológicos, incluso los hay en Estados Unidos, los hay en Europa, los hay en África, para que la gente se prepare durante 5, 10, 15 años de estudios, según la carrera que uno quiere seguir, y después va a difundir el Islam. Somos difusores del Islam y estamos siempre con esta responsabilidad de despertar las conciencias de la gente, de defender desde el aspecto intelectual, más que nada, nuestras creencias, y también de despertar a la gente, al musulmán, de que no pierda su religión, de enseñarle a los hijos, sobre todo, a las nuevas generaciones. Ese es nuestro trabajo. Ok, pero el chiismo, el Chey, ¿es una línea únicamente del chiismo o en general? No, por eso decíamos que tanto en el sunnismo como en el chiismo tenemos la figura del sheikh que se forma en los centros teológicos. Sí. Muchas gracias. No lo había captado todavía. Bien. Viene una pregunta, un saludo en el Facebook desde Panamá y Maicao. Les están saludando gratamente y seguimos a que los amigos y amigas sigan enviando sus saludos y hacer las preguntas que ustedes consideren. Le voy a dar prioridad a la gente. Yo tengo aquí un marco, pero no es únicamente ese marco cerrado. Bien, viene ahora ya, vamos a terminar esta introducción y nos van a decir los 4 rápidamente el marco filosófico de vida de la comunidad islámica o de la comunidad musulmana. ¿Cuál es? Si Susana nos quiere colaborar, y los 4 pueden dar como un concepto. Esto lo estoy haciendo para que nos vayamos teniendo un marco general sobre lo que es el pensamiento islámico o el pensamiento musulmán. Esperamos no cometer errores técnicos en los términos, de tal manera que nos sintamos hermanos. Bueno, yo diría que un mensaje, que la fe en el Islam pasa escenarios de intimidad con Dios, que todos
como creyentes, independientemente de la fe que abracemos, tenemos para llevarlo a la movilización, para llevarlo a la acción. Entonces, yo diría que es ese, es decir, como traspasar un mensaje, llevar ese mensaje, ¿no? El Islam es un mensaje de paz. Ok, un mensaje de paz. Gracias. Víctor. Bueno, desde mi perspectiva y de lo que he podido aprender en los pocos años que llevo aprendiendo esta fe, de hecho, que se me quedó grabado una vez el año pasado, de hecho, cuando vino Sheikh Abdallah aquí a Bogotá, me abrió también la mente en entender mi propia fe, porque usualmente en Occidente la definición que se tiene de religión es un poco atascada en separar, por un lado, la espiritualidad de las acciones de la vida cotidiana, de lo social, lo político, lo jurídico, pero si vemos el Islam no como una religión, sino como un din, una forma de retribución, podemos ver cómo eso se va expandiendo y deja de ser solamente una cuestión litúrgica, se vuelve una forma de servir, una forma de interactuar, una forma hasta de comer, porque el Islam tiene recomendaciones que se inmiscuyen y que intervienen en todos los aspectos de la vida. Recomendaciones que por supuesto le hacen bien al ser humano, y eso viene desde las fuentes sagradas, como también del ejemplo que podemos tomar de otros, de los hermanos y de las hermanas. Es decir, en el Islam vemos una lógica que es consecuente con el bienestar humano. Y eso para mí constituye lo más importante. El Islam es ciencia, pero también es espiritualidad, pero también es lógica, es razonamiento, y todo eso contribuye a entender por qué es un estilo de vida. ¿Y por qué lo aceptamos? Porque el mundo en el que vivimos tiene bastantes dificultades, bastantes problemas, y el ser humano está en la búsqueda de solucionar esos problemas. Ahora, que se tomen buenas decisiones o se tomen malas decisiones es cuestión del libre albedrío, pero el Islam, en mi formación y en el momento en el que yo me estaba encontrando, ayudó a resolver esas dudas, a plantearme también una ética y a encontrar ese destino al que yo quiero llegar a ser, con el refuerzo constante de tratar de ser un mejor ser humano cada día. Esto es para mí esa filosofía. Hermano Marlon. Bueno, si vamos a hablar de Islam y vamos a hablar de sus aportes a la civilización actual, por llamarle civilización de todas formas, nosotros nos remitimos a una palabra, que esa palabra tiene mucho que decir. Tiene que ver con el saludo islámico, tiene que ver con el origen semántico de la palabra Islam, que es salam. Assalamu alaikum. Quiere decir la paz sea contigo. Quiere decir que el Islam, desde algo tan sencillo aparentemente que es el saludo, extiende la paz. Es decir, entendimos lo que abrazamos el Islam y los que son musulmanes de nacimiento, que el Islam es una obligación, perdón, que la paz es una obligación para el musulmán. Es decir, buscar la paz, desear la paz, recibir la paz, compartir momentos de paz, crear espacios, caminos para la paz, hacen parte de una obligación religiosa. No es una opción, no es algo que yo lo puedo pensar, tomar o no, es una obligación. Entonces, mire, es obligatorio el saludo. Assalamu alaikum. La paz sea contigo. Imagínese usted que es un saludo, es algo formal, tiene que ver con los modales. Dentro de la filosofía, dentro del pensamiento, siempre se nos inculca e inculcamos la búsqueda de la paz. Por eso estamos en estos espacios. Lo que pasa es que ahí, cuando se quiere mirar el mundo islámico y se mira la paz, dice, ¿será que sí? Pero no, si estamos conectados 100% con la paz. Entonces, Islam es sinónimo de paz, 100%, y eso no hay duda alguna. Gracias. Bien, muchas gracias, hermano Marlon. Chay, por favor.
Bueno, los hermanos la verdad que dijeron muy bien, contestaron la etimología de la palabra Islam, que viene de salam, que significa paz. Podemos decir también que el Islam es hacer las paces con Dios, ¿sí? Que el hombre, que el ser humano retorne a Dios en paz, se someta a la voluntad divina en paz y busque también la paz interior y la paz en las relaciones humanas, en las relaciones incluso con el medio ambiente, que el ser humano se pacifique, que encuentre a Dios. Y uno de los nombres divinos, uno de los nombres de Dios también es As-Salam, es la paz. Dios es la paz. Entonces, lejos de todo eso que creo que ya más adelante vamos a hablar, que se piensa o que se dice en los medios sobre la religión o la forma de vida que tenemos en el Islam, es una forma de vida pacífica, es una forma de vida de paz. Como dijo el hermano Marlon, el Islam empieza con la paz, porque yo cuando me encuentro con otro musulmán, lo primero que le deseo es la paz, es este estado maravilloso, as-salamu alaykum, la paz sea sobre ustedes. También un detalle, ¿por qué decimos sobre ustedes y no sobre ti? ¿Por qué saludamos en plural? Porque estamos saludando a la persona y a los ángeles que acompañan a esa persona. Miren, si el Islam no es una religión de paz, y hasta cuando saludamos, damos que tenemos que estar acompañados por los ángeles. Pero además, que creo que la pregunta del reverendo iba más, cuando saludamos a la filosofía, cómo considerar la vida en el Islam, que es muy importante la vida es tal, quien salva una vida salva a toda la humanidad, es el Sagrado Corán. Hay una ley del Corán, un versículo del Corán que lo define todo, y dice, cuando está hablando de Dios, dice, Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayat liyabluwakum ahsanu amala. ¿Qué quiere decir esto en árabe? Aquel que ha creado la muerte y la vida para probar quién de vosotros hace mejor el bien. Y eso lo define todo. Dios ha creado al ser humano para que llegue a la perfección. Y la perfección se llega con la creencia y con la acción, con ese motor que va a transformar esa creencia o esos conocimientos que tiene el ser humano en una acción, y en una acción bella, en una acción que lo va a perfeccionar. Podemos decir también que el objetivo último, o mejor dicho, el objetivo primordial de la creación del ser humano es el amor. ¿Por qué decimos el amor? Porque Allah, Dios, crea al ser humano para que llegue a la perfección y para compartir su señorío con el ser humano cuando se perfecciona, cuando retorna a su origen, que es un origen divino. Entonces todo esto se logra a través del conocimiento por un lado y por el otro ese motor que va a hacer que ese conocimiento no sea una mera información que el ser humano ha adquirido, sino una acción en sí, y que es el sentimiento, que es el amor, que es el fuego que va a encender el corazón, que le va a dar calor, que le va a dar vida. Entonces, por eso es tan importante entender esto, que más allá de lo que puedan hacer algunos musulmanes o supuestos musulmanes, realmente la gran mayoría de los musulmanes a lo largo de la historia han sido personas de amor, de tolerancia, de paz, sobre todo de paz, y para nosotros la paz es tan importante por eso. Porque una persona que no encuentra la paz interior tampoco puede tener paz con el prójimo, con los demás. Entonces esto realmente hay que decirlo y es fundamental que la gente se dé cuenta. Fíjense que el profeta del Islam, el profeta Muhammad, que para nosotros es el último enviado de Dios, que vino después de Jesús, entre tantos dichos que habla, por ejemplo, de la importancia de la vida, dice que si una persona es encontrada en el día del juicio, o sea, estamos hablando del día del juicio, que el Corán lo describe como algo tremendo para el ser humano, donde todo el mundo se va a dar vuelta, y en ese momento, si un ser humano es encontrado con una semilla en el puño, en la mano, dice que la plante. ¿Por qué? Por el valor que tiene la vida. Cuando ya se va a destruir todo, estamos hablando, ¿eh? Entonces, estas son enseñanzas que tenemos. El musulmán realmente ama la vida, valora el medio ambiente, valora la vida de los demás, pone la vida de los inocentes por encima de todas las cosas,
ama la justicia. Entonces, podemos decir que todo esto está resumido en esta ley, en este versículo del Sagrado Corán, que dice que Dios creó la vida y la muerte para probarnos a ver quién de nosotros hace mejor el bien, que compitamos entre nosotros para hacer el bien. Ok, muchas gracias. Qué bueno. Bien, quiero también darles a conocer un saludo. Como este es un espacio ecuménico e interconfesional, el pastor don Jairo Díaz les envía un saludo a los ponentes, ¿sí? El reverendo Gonzalo del Rey Ramos de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, también les envía un saludo, ¿sí? El hermano Mauricio F. Rojas, Salán Alecún, discúlpeme que aquí hay varios, la lengua de ustedes, en fin, varios hermanos. Mirva también les envía saludos, Ringin les envía saludos. Le estoy haciendo llegar los saludos en la lengua a ustedes. Espero que el público también me disculpe un poquito sobre la manera de pronunciarlo. Lo que quiero decirles es que nos están escuchando, les están oyendo y esperamos que este ejercicio pedagógico pueda llegar a las almas, a la vida de muchas personas para que la paz del mundo sea una realidad. ¿Les parece bien? Bien, vamos, aquí hay varias preguntas. Sin embargo, yo no quisiera pasar por alto, preguntarle a la hermana Susana, ¿cuál es el papel, el rol de la mujer en la comunidad musulmana o en el pensamiento islámico? Y también creo que si ella también nos puede colaborar en otra inquietud que es la obra social de la comunidad islámica en Colombia. Entonces, háblanos del papel de la mujer, hermana Susana. Muchísimas gracias, reverendo. Bueno, hay mucha, en la prensa notamos que siempre cuando se habla de la mujer musulmana se habla de sumisión. Realmente el hijab no es radicalismo, esto que porto yo, que hace parte de mi vestimenta. La única sumisión que tenemos como creyentes musulmanas es someternos a la voluntad de Dios y aceptar sus designios. El hijab es símbolo de castidad, busca resguardar la belleza de la mujer para que ella no sea vista como un objeto sexual. Dentro de nuestra filosofía tenemos el ejemplo vivo de castidad, que es la Santísima Virgen María, el cual es un ejemplo universal para las mujeres. También sabemos que el velo que porto pues no es ajeno a otras religiones, porque anteriormente las mujeres se cubrían. Pero entrar mucho en esto, nosotros como mujeres reconocemos que la participación de nosotros en la sociedad, independientemente de la fe que profesemos, hacemos parte de esa construcción social, de esa construcción de tejido, y como hablamos de paz, de esa construcción de paz, que somos formadoras, somos dadoras de vida y por ende pues somos transformadoras de la sociedad. Para el Islam, la participación de la mujer en los diferentes campos es necesario, es justo y necesario. La incidencia en nuestras acciones, el tema de la participación política, la participación comunitaria. Y como voy a hablarles un poco de mi experiencia en lo social, yo inicié el camino del servicio hace 4 años a raíz de la pérdida de mi hija mayor por un glioma póntino y fundé Fundación Tati, llevando una luz de esperanza. Es una organización sin ánimo de lucro que como objeto social tiene, anteriormente lo dije en los inicios, 3 líneas de acción. La primera, el tema de Un Mundo para Todos, es un grupo de niños con discapacidad, con diversidad funcional, en donde gestionamos dotación para ellos y trabajamos de manera transversal el tema del cuidador primario, por lo que genera un desgaste el tener un hijo en condición de discapacidad. También mujeres, el tema del liderazgo femenino, por lo mismo, porque reconocemos que la participación de la mujer en la sociedad es clave, y para ello tiene que empoderarse, no quiere decir, o sea, no nos vamos al extremo, pero sí necesitamos tener una mirada feminista, necesitamos mirar con, y a veces muchos me dicen, pero qué raro, porque
una mujer defendiendo el feminismo. Es necesario tener una mirada feminista porque la mujer hace parte de la construcción sociocultural de los pueblos, de la construcción de la familia, que es lo que nosotros defendemos. Actualmente, inicié mi servicio en la Fundación Tati y fui trabajándole durísimo a ello en diferentes mesas de participación, en el tema de construcción de paz, en el tema, aquí tenemos donde yo me encuentro, pues hay una diversidad de culturas, la indígena, la guayú, la zenú, aricuna, árabes, una población significativa de musulmanes libaneses, de ascendencia libanesa, como decía el hermano Marlon, porque igual ya yo vengo de una tercera generación, mis hijos nacieron aquí, entonces ya uno va teniendo como que una visión compartida de lo que de Oriente y Occidente, y abrazando pues por fe esta maravillosa religión que va más allá de ser como lo decía el hermano Víctor, es como modo de vida. El tema de la espiritualidad para nosotros es importante porque no solo lo llevamos, o sea, no solamente lo manejamos en la intimidad, sino que también lo llevamos en nuestras acciones y el tema de moderación que anteriormente yo dije que es necesario para poder construir mejores mundos sociales, construir esa paz deseada para la humanidad. Entonces inicio hace 4 años en el camino del servicio, desarrollando un altruismo que uno se da cuenta al final que no es que uno inicie, es que Dios te lleva hacia ese camino. O sea, ese era el propósito de Dios en mi vida y realmente hoy en día es mi misión de vida. Después, Dios me da la oportunidad de estar en un escenario en el cual estoy actualmente, que es el enlace institucional de la mujer como mecanismo de género para dar respuesta a las diferentes problemáticas de las mujeres en el municipio. Entonces ya yo había iniciado el tema de liderazgo, de empoderamiento femenino y llego a este espacio y desde aquí puedo trabajar otras acciones más enfrascadas en la política, en las políticas públicas, en poder también trabajarle a la igualdad, a transversalizar todo el tema de equidad de género, de mitigar los riesgos que como mujeres sufrimos en la sociedad, en poder mitigar cualquier tipo de violencias basadas en género y sobre todo las violencias intrafamiliares que actualmente se ven en aumento en este contexto de pandemia y lastimosamente pues ya declarado por la OMS otra pandemia más. Entonces, hoy día me veo de frente trabajando en diferentes áreas, pero todo para el empoderamiento de la mujer. Pero no solo por buscar lo que de pronto ir en contravía, no, todo lo contrario, poder acabar un poco con las desigualdades que hay a nivel general, y ahí es donde uno se da cuenta que no es que la cultura y la religión no es machista, porque yo vengo ejerciendo estos espacios de participación, de incidencia comunitaria, y soy musulmana y porto el velo, lo cual a mí el velo no me ha impedido, no me ha impedido, gracias a Dios, poder abrirme estos espacios, todo lo contrario, siento que he tenido aceptación, gracias a Dios. Colombia, amo Colombia y amo esa cultura colombiana en donde todos nos vemos sin estigma, sin prejuicio, y gracias a Dios pues sigo aportándole a la comunidad independientemente, sin etiquetas. Trabajamos también diferentes líneas con trabajadoras sexuales, con migrantes, con población vulnerable, que es la línea mía. Entonces, es como ya vernos desde romper los imaginarios y vernos todos como humanos, vernos realmente, o sea, sin etiquetas. El Islam me ha enseñado a mí a ver a mis hermanos, a mis compatriotas, sin importar su procedencia. Y agradezco a Dios y a mis padres haberme criado con estos valores y principios que me han permitido compartir sin juicio. Creo que eso es algo que me ha enseñado el Islam, y es no hacer juicio alguno y tampoco tener expectativas en los demás porque me vean diferente, porque no me ven diferente, me ven con mis acciones. O sea,
realmente el Islam es práctica y nosotros hemos llevado esta espiritualidad en casa y en mi familia a la práctica. Que la devoción de Dios no se da solo en un escenario, sino que es el vivir con los demás, el que nos fortalece como creyentes, el compartir nuestra fe con las buenas acciones, con la empatía, con la compasión, esa compasión tan necesaria en la sociedad en estos momentos de pandemia que vive la humanidad, de poder colocarnos en los zapatos de tantos que están de tantas personas que realmente están viviendo tantas necesidades, y no hablamos de las necesidades que han surgido después de la pandemia, como es el tema humanitario, de hambre, no, me refiero a la necesidad más grande que puede tener el ser humano, es la sed espiritual, es la de no tener un lazo, la de no agarrarse una línea, un hilo, a ese hilo que te conecta con Dios y que es el que te mantiene viva y mantiene, te permite poder traspasar cualquier adversidad y sostenerte en el camino, porque sabes que mientras estemos en este plano material, pues, por decirlo así, porque no estamos todavía en un plano espiritual, ya hablaríamos de estar con Dios, tendremos muchos obstáculos como personas, tendremos muchas situaciones difíciles, pero tener una fe te permite sostenerte en el camino y saber que esto hace parte de tu crecimiento como ser humano, de tu crecimiento espiritual, de tu crecimiento como persona. Entonces, la fe del Islam es una manera de vida. Bien. Gracias, hermana Susana. Le voy a leer un comentario que hicieron acá para que la llene de mayor motivación, que me parece que es justo con lo que acaba de decir. Dice nuestro hermano Jorge Alberto, sí, él es de una iglesia cristiana, no dice acá, pero dice así. Qué bonito lo que dice la hermana Susana sobre la vestimenta de la mujer, que se relaciona con no ser vista como objeto sexual. Ese es un comentario. Antes de pasar, sí, excelente. Muy bueno, muy bueno. Por eso lo estoy leyendo, porque son comentarios que sé que animan el espíritu, sí, el que la mujer se ha alma. cosificado. ¿Ibas a decir algo? Tranquila. Sí, qué pena, es que se cruzó. Que la mujer en la sociedad, o sea, se ve hoy en día cosificada un poco. Entonces, no es el hijab el que me hace más ni menos, mucho, no quiero dar a entender ni ese mensaje, sino que en mis principios religiosos el hijab me representa, porque representa que la mujer vale por su belleza. Entonces, aquí la belleza que vale es la belleza interior, ¿no? Gracias, okay. Reverendo, y disculpen la interrupción. No, tranquila. Estamos aquí dialogando. Este es un ejercicio pedagógico. Dice Jorge Alberto, quien es el comentario, que él es de la Iglesia Episcopal Anglicana, Parroquia San Lucas de Medellín. Y esto lo quiero hacer con énfasis para que sepan que esto es un espacio ecuménico e interconfesional. Antes de pasar a un tema que no podemos dejar de tratar sobre el conflicto religioso en el Medio Oriente, ¿sí? Voy a leerles algunas preguntas por si las quieren tener en cuenta, en esta charla, y es sobre y es lo siguiente. Dice, un amigo mío me dijo que todo ser humano es musulmán, solo que no lo sabe hasta que encuentre el Islam. ¿Es cierta esta afirmación? Hay otra pregunta que dice, desde el pensamiento islámico, ¿cómo se comprende el mal? Pueden escribirlas ahí para que vayamos dando una respuesta general. Dice el reverendo Rey Ramos, ¿es la paz un don de Alá, una construcción o una búsqueda? Sí. Y la última pregunta que está acá es, ¿cómo se entiende desde los chiitas y sunitas la separación entre la religión y el Estado?
o no hay separación entre la religión y el Estado en la esencia del Islam? Son 4 preguntas que las pueden dar. Yo quisiera escuchar a Víctor, que he estado un poco silenciado, callado allí. Entonces, Víctor, por favor, y los demás van asumiendo las preguntas, las dije las 4 para que puedan recoger una respuesta sintetizada. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, realmente no sé por cuál pregunta empezar. Por la que se sienta mejor, tranquilo. Bueno, sobre la cuestión de si la paz es un don, una construcción, una búsqueda. Sin los estudios que me acrediten en mi respuesta, yo creería que es realmente una mezcla de las 3 cosas, porque ya lo explicó el Sheikh, uno de los atributos, uno de los nombres de Allah es precisamente As-Salam, es la paz, que ya de él viene una paz inicial en nuestra naturaleza, en la creación, digamos, de cada ser humano y en la proyección de lo que es su vida, está la intención de que seamos seres en paz, de que en la sociedad vengamos al mundo a construir esa paz, pero porque ya viene también dada de ese atributo divino, de ese componente divino. Pero precisamente somos seres sociales, somos seres que no estamos aislados los unos de los otros, sino que tenemos la responsabilidad de construir una sociedad. Y no puede haber, digamos, una Sobre todo, sociedad. Víctor, una buena sociedad. Exactamente. No puede haber, digamos, en la continuidad de la humanidad una sociedad que se base en la destrucción, en la guerra, digamos, en el consumo de sí misma sin un fin. Y precisamente yo creo que ese es también el mensaje que Dios ha enviado a través de los profetas, a través de la historia, y es que cada profeta llega con un mensaje y cada profeta construye una ética que tiene por estos principios divinos desde Adán hasta el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Y esos son ejemplos de paz, son ejemplos también de tejedores de paz, de constructores de ética, y a partir de ellos es que los musulmanes construimos o reflejamos esa construcción en modelos de sociedad. La intención que tenemos es de llevar a cabo una vida lo más perfecta posible, de acuerdo con ese ejemplo más perfecto que es el profeta y los portadores del mensaje islámico. Pero también eso nos lleva a decir que es una búsqueda, precisamente, porque dado que tenemos un libre albedrío, podemos decir qué camino tomamos y hacia dónde llevamos ese mensaje. Si lo pervertimos, si lo destruimos, si utilizamos el Islam solo como una fachada, pero no tenemos una correspondencia entre teoría y práctica, pues realmente no estamos haciendo mayor cosa. Y eso es también lo que yo veo en el trabajo que ha hecho la hermana Susana, es también lo que se ha hecho en el diálogo interreligioso. Todo tiene que ver con relacionar por completo teoría con práctica. Y no es cuestión únicamente de los musulmanes. Yo creo que los creyentes que son fieles a su libro, que son fieles al mensaje de lo que siguen a través de sus profetas, de las figuras que representan esa divinidad, pues estamos haciendo las cosas bien. Porque, digamos, en la Biblia, en la Torá, en el Corán y en los mensajes divinos se encuentra este componente también. Hacer el bien al prójimo, no ser avaro, no ser injusto, condenar la opresión y levantarse ante esa opresión de la manera que nos quede viable y que sea socialmente viable en esa responsabilidad. Entonces yo creo que esa sería mi respuesta. Bien, el Chey, hermano Marlon, hermana Susana, si pueden recoger las 4 preguntas y decirnos algo antes de pasar al tema del conflicto religioso en el Islam, en el Medio Oriente, si lo hay. Queremos recibirlo de su propia apreciación. ¿Cómo lo leen o cómo lo ven? Bueno, con respecto a la pregunta de que si nacemos musulmanes y no lo sabemos,
Es interesante la pregunta, y con esta pregunta vamos a ir contestando las otras, todo en uno, porque todo tiene que ver con todo en realidad. La pregunta incluso nos da pie a decir que todo tiene que ver con todo, ya que nosotros consideramos que la forma de vida que Dios le ofreció al hombre y que Dios educó al hombre a través de los profetas, desde Adán, que para nosotros es el primer profeta de Dios, hasta Muhammad, que es el sello de la profecía, el último profeta, pasando por los 124.000 profetas que fueron enviados a toda la humanidad en su historia, todos los hijos de Adán, de los cuales el Corán solo nombra 25, pero no, el mismo Corán nos habla de los libros sagrados anteriores, nos habla del Antiguo Testamento, nos habla de los Salmos de David, nos habla del Evangelio, como libros revelados por Dios. Entonces los profetas que allí son nombrados también son profetas para nosotros. Todos ellos respondían a un programa, a un programa de vida, a una forma de vida que Dios iba educando a los seres humanos a medida que el ser humano iba evolucionando. Venían los profetas, traían sus mensajes, otros revivían los mensajes de los profetas anteriores, y todo esto es a lo que nosotros llamamos Islam, que era, como definíamos antes, este sometimiento a la voluntad divina. Entonces, por esa misma razón, por ejemplo, el Corán, cuando nombra a un profeta como Abraham, dice que es de los musulmanes, cuando Abraham vivió muchos años antes de que el profeta Muhammad, que es el profeta del Islam. Entonces, para nosotros, por esa razón, todo el mundo nace con lo que se llama una fitra. La fitra, ¿qué es? Son las tendencias que tiene el ser humano a la bondad, a la verdad, a la justicia, y todo eso es también, esa esencia es el sello de Dios, es decir, ese origen divino que tiene el hombre. Por esa razón, el hombre, a medida que se va contaminando, a medida que va, digamos, tomando otros caminos, a medida que va a haber una ausencia de luz en la vida de la persona, ¿sí? Porque la luz es lo que existe, la luz es la realidad y la oscuridad es la ausencia de luz. De la misma forma, el bien es la realidad y el mal es la ausencia del bien. Entonces el hombre va perdiendo el camino hasta que, por razones personales, por la guía del profeta interno, por la guía de los profetas que vienen a la humanidad a despertarnos a nosotros, por los medios que utiliza Dios para despertar al ser humano, incluso a veces son desgracias, otras veces pueden ser fortunas, como, no sé, la riqueza, tener muchos hijos, todos son pruebas. Entonces, así el hombre va a recordar su origen y va a volver al camino, que es el camino del bien, que es el camino de la acción correcta, del buen comportamiento. Y si nos fijamos en la historia de la humanidad, todos los profetas tenían este mismo discurso. Entonces, con eso más o menos vamos contestando a todas las preguntas. No sé si me están viendo. Porque me está quedando sin batería, así que voy a poner a cargar el celular inmediatamente. Pero por esa misma razón decimos que toda persona nace musulmán, porque nosotros no separamos cristianismo, judaísmo. Para nosotros estos son nombres que puso la gente. Okay. Islam es el programa de vida. Entonces, el buen cristiano también es un buen musulmán. El buen cristiano que sigue a Jesús como corresponde está siguiendo un profeta divino, y si lo sigue tal y como Jesús enseñó que había que seguirlo y había que adorar a Dios, ya está suficiente. Esa persona va a ser también musulmán, porque la palabra musulmán quiere decir justamente sometido a Dios, sometido a la voluntad divina. Entonces, para resumir un poco esto, vamos a decir que es verdad lo que le dijo ese hermano. Muchos o todos nacemos con este sello, digamos, con esta firma divina en la creación del hombre, que el hombre aparte es la mejor creación de Dios. El hombre es el Jalifatullah, se dice, es el representante de Dios en la tierra. Pero lógicamente el hombre que se perfecciona, el hombre que toma como modelo a los profetas y que sigue ese mismo camino que ellos han marcado. Por el contrario, el hombre se va a perder
y el hombre va a ser más bajo que los animales si sigue sus pasiones, por ejemplo, las pasiones animales que también tenemos, ¿no? Pero el ser humano intelectual, el ser humano espiritual, el ser humano que se perfecciona en la espiritualidad, en el intelecto, va a ser mejor que los ángeles, se dice. ¿Por qué? Porque los ángeles son creados de luz. Los ángeles obedecen a Dios porque están creados para obedecer. En cambio, el ser humano elige el camino. Y eso es lo que lo hace más grande al ser humano cuando elige bien el camino. Y eso es lo que lo hace más sometido a Dios. Bien, qué bien. Muchas gracias. ¿Algo más que añadir, Susana? ¿O Marlon? ¿Quieres añadir algo Bueno. al respecto de este momentito? Bueno, no, un poco sobre las preguntas. Sí. Creo que va a ser mi última intervención porque tengo una cita a las 8 de la noche y tengo que atravesar media ciudad. Entonces, es importante, pero bueno. Hay varios temas. Afortunadamente tenemos un hombre sabio como Sheikh Abdallah y él nos va a dar un gran soporte. Escuché algo sobre el tema de la unidad, escuché algo sobre el tema, no sé si estoy en lo correcto. Una de las preguntas habla algo sobre unidad islámica o algo con los conflictos de Medio Oriente, algo así, ¿cierto? Yo esa pregunta la tengo enseguida para que hablemos un poquito sobre el conflicto religioso en el Medio Oriente. Quiero que nos den su visión. Yo finalizo Sí. con un poco de eso y un poco de acá. Nosotros, desafortunadamente, cuando vemos la historia del Islam, observamos que han habido muchos conflictos. Muchos de esos conflictos fueron en defensa de la verdad y en defensa de la justicia y en defensa de lo que Dios decretó como justo y como verdadero. Y hombres de Dios se dedicaron a defenderlo, no a atacar, no a molestar, no a perseguir, sino a defenderse. Es la legítima defensa, que es un derecho humano, no más. Eso ocurrió en la historia del Islam, pero cuando hablamos de la historia reciente, digamos 200 años, 100 y algo de años, hemos visto que esto ha tomado un tinte diferente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en el mundo tenemos a quienes les conviene que los musulmanes estén divididos. Y estos mismos agentes fomentan la división a través de la creación o, digamos, acreditación o apoyo a algunas minorías radicales que hacen un gran daño. Es decir, por ejemplo, si hablamos del Islam, mucha gente que no conoce, se le va a su cabeza Al-Qaeda, se le va a su cabeza Boko Haram, se le va a su cabeza ISIS, se le va a muchos nombres que se van renovando por tiempo porque se van desgastando, entonces hay que darle un nombre actual. Eso ya hemos vivido eso. Y esos son los generadores de conflictos entre chiitas y sunitas, entre sunitas y sunitas, entre chiitas y chiitas, entre chiitas, sunitas y cristianos, o entre los que no tienen una fe monoteísta también. No importa el nombre ahora. Lo que importa es que cualquier conflicto o cualquier división o cualquier idea de división o cualquier idea bélica no hace parte de los principios islámicos. Hace parte de una agenda, no de ahora, de muchos siglos atrás, de dividir al Islam, porque cuando los musulmanes están unidos, no hay conflicto. Y cuando no hay conflicto, la prosperidad se ve. De hecho, en algunas épocas de la historia del Islam, cuando este tipo digamos, de molestias no se ven, el Islam crece, el Islam se ve y florece. Y mucha gente ve el Islam como una oportunidad y ve el Islam como una promesa para su vida. Y lo sigue. Entonces, hay quienes se encargan de dividir y de crear esos conflictos. ¿Para qué? Para mostrar que el Islam es violento, que el Islam es, etcétera, 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 muy alejado de la realidad. Pero hay otra cosa. Cuando hablamos ya de otro tipo de conflictos, cuando hablamos de conflictos, por ejemplo, la defensa del pueblo palestino, la defensa del pueblo palestino a su honor, a su tierra, a su nombre, en contra del Estado sionista de Israel, es otra cosa. Hay varios conflictos, nos tardaríamos mucho tiempo
en mirar uno por uno. Pero este último cobra mucha importancia porque es el que más confunde. El tema de chiitas y sunitas nosotros lo arreglamos, digamos, entre musulmanes a través de la unidad islámica y a través del diálogo y a través de la búsqueda de la paz, lo conseguiremos en algún momento. Pero el tema es que si hay un escenario de opresión mundial que es en Palestina. Y eso es ahora que tenemos la audiencia de muchos líderes religiosos y muchos líderes de diferentes ángulos, escuchen este tema. Siempre hemos visto a través de los medios de comunicación que el pueblo de Israel, que el Estado de Israel, que los judíos se muestran como víctimas de unos bárbaros que están allá en Palestina, en la tierra de Israel. Es decir, lo muestran como víctimas. Pero ¿qué pasa? Sabemos que la creación del Estado de Israel tiene un poquito más de 60 y algo de años, sabemos que fue construido en una base ilegal, sabemos que fue construido arrebatando una tierra histórica, la tierra de Jesús. Es que cuando hablamos de Palestina, hablamos de la tierra de Jesús, no de la tierra de los musulmanes, no. Ni de los musulmanes, no, hablamos de los cristianos palestinos, de los musulmanes palestinos, hasta de los palestinos sin una fe monoteísta. Algunos son hasta ateos. Hablamos que eso que nos hacen ver en medios de comunicación como la guerra en Medio Oriente, a través del gran arsenal poderoso y fuerte, implacable del Estado de Israel, en contra de la defensa, de movimientos de defensa de los pobres palestinos, los hacen ver como los malos. Entonces yo creo que estos escenarios nos sirven también para aclarar un tema, que yo le pido el favor a Sheikh Abdallah, que en mi ausencia, por favor, históricamente nos complemente el tema de Israel, del Estado de Israel y de Palestina, porque tengo 5 minutos para ir. Pero no hay ningún conflicto histórico que salga de la base del Islam, ni de la teoría, ni de nuestro dogma de fe, ni de nada. Cualquier tipo de conflicto en los que muchos musulmanes seguramente han podido actuar y participar es por ignorancia o por una tendencia política errónea o por intereses materiales, económicos, etc. Si nosotros vamos al fondo de lo que el Islam pide, de lo que el Islam dice, lo que el Islam enseña, observamos la justicia. Justicia 100%, paz 100%, unión 100%. El profeta del Islam, lo dejo como una reseña, dejó un testamento a los musulmanes para que en su ausencia no cometieran errores. ¿Errores como qué? Como el saqueo de las iglesias, como el saqueo a los monasterios, como obligar a los cristianos especialmente a que se conviertan al Islam o a perseguir a los hermanos judíos, o no. Hay un testamento bien lindo que yo se los voy a hacer llegar, donde queda plasmado realmente el pensamiento islámico y queda realmente el pensamiento de la unión y el respeto. Primero tenemos que respetarnos nosotros como seres humanos, como musulmanes, entre cristianos, entre los de Ahlul Kitab, entre la gente del libro, entre los monoteístas. Y luego el respeto hasta por los que no son monoteístas. El Islam ciertamente que deja una base muy sólida para que estemos en ese camino. Pero desafortunadamente, históricamente, los enemigos, los grandes satanes, los grandes satanases de la historia, que hoy tiene una bandera, mañana tiene otra bandera, pero al final son los mismos satanases, han atacado indirectamente el mundo musulmán a través de la creación, de la fabricación de argumentos falsos para dividir a los musulmanes. Nosotros en Colombia, el la señal a nuestro hermano Marlon. Empezamos una quiero saludar en el... Ya me callé. Hola. A Barrios Caro, Raymond, les envío un saludo muy grato, ¿sí? Para que nos sigan viendo y sigan haciendo sus preguntas. Marlon, se te dejó un momento la conexión. Ay, no sé. ¿Cuál sería? ¿Al final? Sí, al final, sí. Ok, bueno, yo redondeo mi idea. Hablaba de
el testamento del profeta Muhammad. Sí. Hablaba de ese testamento donde habla sobre cuál es nuestra relación en su presencia y en su ausencia con los cristianos, con los judíos y con todos. Hablaba de unas prohibiciones de arrebatar conventos, arrebatar iglesias, arrebatar sitios sagrados de otras religiones. Habla de un respeto muy claro, ¿ya? Entonces, esto lo tomé como una cita. Yo le pido el favor a Sheikh Abdallah que me cubra, porque tengo que partir, pero el mensaje es el siguiente: nunca un conflicto en Medio Oriente, ni en Europa, ni en Asia, ni en América, norte, centro, sur, es creada por los musulmanes porque la doctrina así lo lleve. Es por una fabricación e intereses ajenos. Pedimos a Dios que nos dé éxito a todos ustedes, a todos nosotros, que nos bendiga, que nos proteja, que nos ayude a no caer en los caminos de esta perdición y que nos tenga siempre al margen de ser opresores. Muchas gracias, Reverendo San Miguel, y a Sheikh Abdallah, a la hermana Susana, al hermano Víctor y al resto de la audiencia. Que Dios los bendiga, que tengan mucho éxito y nos vemos en una próxima ocasión. Hermano Gracias Marlon, por la invitación. muchas gracias a usted por acompañarnos, por su amistad, por su cariño y por el trabajo a la paz en Colombia que ha venido ejerciendo desde el Centro Cultural. Gracias a usted por la invitación. Muy bien, parece que hubo una falla en la comunicación del reverendo Luis Fernando San Miguel. Parece que se desconectó. Entonces, ahí estamos nuevamente retomando entonces la conexión con el reverendo Luis Fernando San Miguel y continuamos en este diálogo con la comunidad musulmana. Reverendo Luis Fernando San Miguel. Sí, debe reiniciar su micrófono, reverendo. Debes prenderlo. Bueno, rogamos nos excusen, estos son errores técnicos que hay. Iba a preguntar a Susana dos cosas, porque también sé que tienes que retirarte, me lo dijiste de antes. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué significa, qué es el mal en el pensamiento islámico? ¿Qué es el mal? Pero quiero que nos contestes también si existe un movimiento feminista en el movimiento, en el pensamiento, en el movimiento islámico. Susana, puedes activar tu micrófono. Vale. Bueno, con respecto a los movimientos feministas, hay cierta influencia, Sí. y no, o sea, a nivel de historia, la mujer ha venido llevando una historia de dolor, independientemente la cultura y el lugar Sí. de donde ella sea. Y todos sabemos de ello. Estamos ¿no? de acuerdo. Entonces, cierto. Entonces, a raíz de eso, estos movimientos que han surgido, que muchos, pues, realmente yo acompaño esa causa, y otros no, porque ya se van a un extremo. Siempre he dicho que cualquier tipo de extremo no es sano, o sea, no es sano para el ser humano. Entonces, en el Islam como tal, no es que, o sea, hayan movimientos feministas, pero sí la mujer en estos momentos y en el siglo XXI ya ha ocupado, gracias a espacios de poder que le ha permitido ejercer y incidir en la sociedad y construir y aportarle a ella. Pero eso no es desde ahora. Si nosotros volvemos a la historia del Islam, hemos tenido referentes de mujeres que también tenían esta movilización social y comunitaria. Si nos vamos a la familia del profeta Ahlul Bayt, tenemos la Sayyida Fátima Zahra alayhi salam, era una mujer digna
o sea, para representar la figura de la mujer como en el Islam y en la sociedad. Ella tenía un actuar ejemplar, igual que la Santísima Virgen María, pero también tenemos a Khadija, tenemos referentes de mujeres que a través de la historia ellas le han aportado a la sociedad. ¿Qué hace la diferencia en estos momentos? Que nosotras, las mujeres que nacimos en Occidente, tenemos una visión compartida, entonces hemos adoptado un poco de aquí y un poco de allá, por decirlo así. Entonces no solo es esto va independientemente de la fe que uno profese, pienso que eso es más como que de la personalidad y del carácter que va formando uno a través y a lo largo de la vida de uno. Y pues sí, hay movimientos y hay participación, hay un poco más de incidencia, se están visibilizando un poco más, porque es que toda esta publicidad que nos han hecho amarillista ha sido a favor nuestro, porque realmente ha sido a favor, porque ha hablado una mujer sumisa en el Islam, realmente la mujer en el Islam no se somete sí, a la voluntad del Altísimo, a la voluntad de un Dios poderoso, pero no a la voluntad del hombre. Esta es la diferencia. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que todas estas noticias amarillistas, esta prensa amarillista que ha venido de pronto subestimando a la mujer musulmana, le ha permitido a la mujer mostrarse más. Antes vivíamos en la sombra un poco, ahora uno muestra más sus acciones, visibiliza sus acciones, y es lo que ha permitido, de pronto nos ha permitido compartir espacios de intercambio como es este espacio donde se visibiliza que la mujer no es una mujer oprimida, sino que es una mujer que asume su rol en la sociedad de liderar, de transformar sociedades, de aportar y construir equidad social. Entonces, gracias a toda esta prensa, como decía anteriormente, la mujer ha visibilizado más sus acciones, pero y ha mostrado un poco más su trabajo. Y sí, el Islam ha avanzado a nivel en Occidente, lo digo aquí pues por mi experiencia de nacer en Occidente, ya toda o sea, la comunidad libanesa, la conversa, la musulmana, viene haciendo un trabajo, un buen trabajo, y mostrando el verdadero Islam, que es el accionar con fe, el accionar con compasión y el accionar con misericordia, que es lo que Dios nos ha llevado en su palabra. Entonces sí hay varios movimientos, pero como tal va más allá de un movimiento, es como un estilo de vida, es defender la causa de la mujer independientemente de su proceder, que nosotras las mujeres somos sujetos de derecho, que eso es importante recalcar, sujeto de derecho y sujeto de deber. Aquí en Colombia, gracias a Dios, pues sí tenemos, y en muchos países árabes, porque yo estuve en Irán y Líbano y soy libanesa, participación política, voz y voto desde hace mucho tiempo atrás. Pero ahora no hay que mostrar que Oriente hay más sumisión, porque yo veo que hay mucha discriminación hacia nosotras las mujeres. Hay índices muy altos de violencia hacia las mujeres. Entonces esto va más allá del plano en el que uno se encuentre. Creo que es algo más de historia, que hay que romper esos imaginarios que han permitido que la mujer sea discriminada en diferentes áreas, pero que gracias a todas estas mujeres que se han despertado, a todos estos movimientos que usted mismo dice, las mujeres defendemos los derechos de mujeres, y no solamente de mujeres, defendemos los derechos de una nueva masculinidad, de hombres que sean amplios, por decirlo así. Okay. De erradicar un poco el machismo, ¿no? Porque el machismo no viene del hombre, realmente el machismo viene de nosotras las mujeres, porque finalmente quien educa y quien cría a ese hombre somos nosotras. Entonces toca desaprender nosotras como mujeres cómo formar esas nuevas masculinidades para que no sea tan evidente la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Ok, Susana, muchas gracias. Muy bien. Bien, también quiero saludar a nuestra hermana y amiga Marta Luz Ramírez, que está conectada. Le enviamos un saludo muy fraterno. Ella hace parte también de todo este movimiento interconfesional. Bien,
quiero que pasemos a un tema sobre el conflicto religioso en el Medio Oriente. Y quiero que ustedes nos den como su valoración. Les cuento porque uno tiene quizás la información externa, quizás con otros intereses, y entonces es muy propio, acertado y justo que podamos tener una visión muy directa de ustedes, sobre todo que hemos venido escuchando durante todo el programa que el pensamiento musulmán, el pensamiento islámico, es un pensamiento prudente, lleno de virtudes, de valores, sobre todo de paz y justicia social. O sea, muy diferente a lo que uno escucha externamente. Y qué bueno escuchar de ustedes que nos hablen un poquito sobre qué significa en el Medio Oriente el conflicto religioso, si existe, no existe, o cómo lo ven, cómo lo leen. Che, por favor. Bueno, tomo la posta. Y decirles que, en primer lugar, no existe un conflicto religioso. Ok, qué bien. Es parte del juego, lamentablemente, llevarlo hacia lo religioso, sobre todo en cuanto a la ocupación de la tierra palestina. Hay muchas cosas para decir, Marlon también dijo las suyas que son muy interesantes. Yo me voy a limitar a decir algunos puntos que son, en primer lugar, que esta tierra que es sagrada para las tres religiones, tanto para el cristianismo, para el judaísmo y para el islam, hoy está ocupada por un régimen que es el régimen sionista, desde 1948, es decir, 70 años de ocupación. Estamos hablando de religiones que son milenarias, ¿sí? Y un conflicto que tiene 70 años, entonces no puede ser nunca un conflicto religioso, porque vivieron durante tantas décadas y tantos siglos estas religiones en paz y sin ningún tipo de inconveniente, de problema. Hay mucha convivencia histórica entre los judíos, los musulmanes, los cristianos, los musulmanes, las tres religiones, tanto en esa zona del mundo como, por ejemplo, en Al-Ándalus, 800 siglos de convivencia, de crecimiento mutuo, de hermandad. Tal como dijo el hermano Marlon, el profeta dejó en su testamento que no se puede, por ejemplo, convertir una iglesia, un templo de los cristianos en un templo musulmán, que hoy es una noticia de estos días en la cuestión de la iglesia de Santa Sofía, que después podemos hablar y aclarar ese tema también. Pero realmente hablar de la cuestión palestina, sobre todo, o de la ocupación palestina como un conflicto religioso, como lo intentan hacer muchos medios, es realmente tomar de tontos a la gente. Es lamentable porque se trata de un conflicto 100% político, se trata de hacerle pagar a los palestinos los crímenes del nazismo, porque nada tiene que ver fundar un Estado sobre un pueblo que existe, y un pueblo, y esto es lo interesante, y por esto también decimos que no es un conflicto religioso, un pueblo que estaba compuesto, y que está compuesto hoy, el pueblo palestino, por musulmanes, por supuesto, por palestinos cristianos históricos, y también por judíos palestinos, que no aceptan el Estado de Israel, que rechazan la creación de este Estado de Israel sionista. Nosotros tenemos, por ejemplo, el grupo Neturei Karta. ¿Quiénes son el grupo Neturei Karta? Son judíos ortodoxos, religiosos, que se ponen a la par de los palestinos a tirarle piedra al ejército sionista. Entonces, estamos hablando también de un conflicto que es político y que afecta tanto a los musulmanes como a los cristianos y como a muchos judíos que no aceptan la creación de este Estado, que es un Estado que además el problema que hay, ¿cuál es? Es un Estado genocida. Tenemos 10.000 chicos que están lisiados, ciegos, sin una pierna, sin un brazo, por los ataques nefastos que hace el régimen israelí. Hoy, por ejemplo, los habitantes de Gaza
Estamos hablando de una región chiquitita. Si ustedes van, hay un mapa muy famoso que muestra lo que era Palestina en el año 1948 y cómo fue convirtiéndose en lo que es hoy, y del territorio palestino no queda absolutamente nada, fue totalmente disuelto. Es una tierra ocupada y un pueblo muy valiente que lucha. Y les digo, luchan codo a codo, tanto musulmanes, cristianos como judíos, por sus derechos. Porque acá el problema es que hay un grupo que usurpó los derechos de otro grupo, ¿sí? Y que han venido y se han bajado de los barcos y se han instalado allí y han fundado un Estado sobre un pueblo que ya existía desde antes, desde hace miles de años, y que convivían pacíficamente. Y entonces nosotros desde el punto de vista islámico no aceptamos la opresión. En el Islam aceptar la opresión está prohibido. Quien apoya al opresor es igual que el opresor. ¿Y eso de dónde lo aprendimos? Del profeta Muhammad. Lo aprendimos de Muhammad, lo aprendimos de Jesús. Sí, señor. Sí. También siempre estaba en la vereda del oprimido y no con el opresor. Lo aprendimos de Moisés, que liberó su pueblo. Una de las preguntas que hacían por ahí era si se separaba el Estado de la religión, y se contestó. Y esto también lo contesta. Nosotros no creemos en una religión secular, porque la religión para nosotros es una forma de vida, en donde abarca también las cuestiones políticas. Y los profetas nos han enseñado a hacer la política. ¿Y la política cuál es? La de estar en la vereda del oprimido y siempre en contra del opresor. Qué bien. Moisés lo que hizo contra el faraón fue liberar a un pueblo, eso era política, hizo una revolución. Abraham contra Nemrod, Jesús contra los fariseos y contra los romanos, y el profeta Muhammad contra también los poderosos y los ricos de la Meca en su época. Entonces, ¿esto es terrorismo? No, más allá de los grupos que hay, grupos como Daesh o ISIS, Al-Qaeda, que nosotros como musulmanes no nos podemos hacer cargo. ¿Por qué? En primer lugar, porque son grupos que están históricamente, se sabe, hasta hay películas. La película de Rambo 2, por ejemplo, cuando entrenan a estos afganos para luchar contra los rusos. ¿Quiénes los entrenan? La CIA. Estos grupos no tienen nada que ver con el Islam, son mercenarios. Hay gente que han descubierto en Siria, cuando avanzaban sobre las posiciones de la gente, hasta barbas de mentira, porque hasta se disfrazan de musulmán, pero no son musulmanes. Entonces, de eso no. Yo le invito a la gente que tenga dudas a hacer esta cuenta nada más. Es una cuenta matemática. Nosotros los musulmanes en el mundo hoy somos 1.700 millones de seres humanos. 1.700 millones de almas son los musulmanes. Si el 1% nada más de los musulmanes fuéramos terroristas, estamos hablando de 17 millones de tipos, 17 millones de personas. Si esos 17 millones de personas fueran terroristas, hoy el mundo no se podría ni vivir, sería peor que el coronavirus. El 1%, estamos hablando de que ni siquiera el 1% de los musulmanes somos terroristas. Los musulmanes somos gente de paz, gente de tolerancia, pero que lo que tenemos es que no vamos a aceptar nunca la opresión. Y lo que hace el Estado de Israel, el Estado genocida de Israel, es realmente un genocidio vergonzoso, que realmente cuando vemos lo que hacen en Gaza, nos hace acordar mucho a los actos lamentables y repudiables que hacía el nazismo en la Alemania nazi. Entonces, por eso nunca vamos a aceptar la existencia de ese Estado genocida. ¿Por qué? Porque está usurpando los derechos de otro pueblo. Nada más que por eso. No tiene que ver si son judíos, si son cristianos o si son lo que fueran. Porque en el Islam y en el Sagrado Corán se nos enseña incluso a respetar a todas las religiones. Y hay un versículo del Corán que dice que no tenemos que insultar al otro, al prójimo, al que es de otra religión, de otra creencia. ¿Por qué? Porque la respuesta de ellos, ¿cuál va a ser? Un insulto a nuestra religión que para nosotros es sagrada. Entonces, el diálogo, el respeto, esos son los valores del Islam. Nada tiene que ver con el terrorismo. Nada tiene, y por eso los invito a hacer esta cuenta mental. Estamos hablando de que si el 1% de los musulmanes no estarían en el camino de la piedad, de la tolerancia,
del conocerse con el otro, del reconocerse con el otro como ser humano, el mundo sería un caos. 17 millones de terroristas tendríamos. Si somos 1.700 millones de musulmanes en el mundo. ¿Qué mal le hizo el Islam al mundo? Desde hace 1.400 años solo aportó gente como Avicena, como Al-Biruni, como Averroes, tanta gente de pensamiento, filósofos, astrónomos, médicos. Pero verdaderamente hoy los intereses son que el cuco sea el islam y que el cuco sea el musulmán. Como en otra época el cuco era el ruso, en la época de la Guerra Fría y en todas las películas el ruso era el malo. Como en otra época el japonés era el malo, y en los dibujitos de Bugs Bunny que yo miraba cuando era chico, el japonés era que venía con la banderita de guerra de Japón y lo molestaba a Bugs Bunny. Y eso es un lavaje de cerebro que se hace constantemente. Pero acá no, nosotros no podemos hablar de una guerra entre religiones. Además, ninguna religión que provenga de Dios va a enseñar el odio al prójimo, jamás. Nunca. Y anular al prójimo. Eso, cuando una religión va a decir eso, ya no es una religión divina. Entonces no podemos aceptar esas acusaciones realmente. Okay. Y son acusaciones que le hacen mal a la humanidad, porque nos separan. Y la idea de hacer esto también es esa, justamente, separarnos, dividirnos. ¿Eh? Y esto es histórico. Y los grupos siempre se pueden identificar fácilmente quiénes son los que dividen a la humanidad y quieren dominarla a través de la economía, de la guerra, etc. La palabra terrorismo islámico, ¿cuántos años tiene? El Islam tiene 1400 años. ¿Desde cuándo se habla de terrorismo islámico? Desde la década, fines de la década del 70, principios del 80, cuando nace, o mejor dicho, cuando triunfa la revolución islámica en Irán, el gran cuco que no le ha hecho mal a nadie, que no ha tenido una guerra, sino una guerra impuesta por el apoyo de Estados Unidos a Saddam Hussein, y después vimos lo que era Saddam Hussein y el mundo aprendió lo que era Saddam Hussein. Entonces realmente la cara del Islam, la verdadera cara del Islam, no es la cara que presentan los medios hegemónicos, que crean fantasmas, que crean cucos, y ahora nos toca a nosotros, lamentablemente. No, muchas gracias. Víctor, ¿tienes algo que complementar a la pregunta? Si no, vamos a ir concluyendo, pero quiero darles un saludo de Héctor Zapata, que les manda un saludo diciéndole excelente. Mauricio FG Rojas dice, como tal conflicto religioso no existe. Existen conflictos de intereses por poder y lugares geopolíticos valiosos. Valiosos para poder manipular la mente de las personas y sembrarles miedo. Siempre se tiene que satanizar a un grupo de bien, sea por creencia religiosa o política. Al caer el comunismo, echaron mano de la religión para poder dividir y manipular y generar guerras. Estoy leyendo lo que la gente viene alimentando aquí. Hay otros comentarios, pero no nos va a dar el tiempo. Eso lo dijo Kissinger cuando tiraron el muro de Berlín. Por eso dice eso la persona que escribió esto. Kissinger lo dice en público, dice a partir de ahora, porque ya el comunismo ya no existe más, a partir de ahora nuestro enemigo es el Islam. Y ahí empezaron. Bien. Bien, yo espero que estos programas alternativos, sobre todo este programa que tiene un énfasis en la paz integral, para este programa, la paz no es únicamente la ausencia al conflicto armado. No, la paz nuestra va mucho más allá de superar el conflicto armado interno. Es superar las injusticias, es superar la opresión, es superar los momentos de maltrato hacia los pueblos más vulnerables, más pobres y empobrecidos. Sí, entonces buscamos a través de estos medios alternativos articularnos en la unidad de la construcción de un mundo mejor. Y creo que la fe, las espiritualidades tienen mucho que aportar.
Vamos a ir concluyendo con dos cosas. La primera, resúmanos entre ambos el papel del pensamiento islámico, que creo que puede ser un resumen de todo, en América Latina y Colombia, Víctor. Y dos, Che, usted nos va a despedir más adelante con una oración desde la comunidad musulmana. ¿Está bien? Aunque Perfecto. aquí dice, llegó un amigo y escribe, Jorge Gómez, nos dice, muchas gracias, me veo gratamente sorprendido por lo que he aprendido del Islam hoy. Che Abdallah, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Se los estoy comentando porque esto debe motivarles a que sigan adelante en la búsqueda de un mundo mejor, ¿sí? Donde podamos explicarle a muchas personas, ¿sí? A muchos seres humanos que somos más buenos que los malos, ¿sí? Eso hay que decírselo. Y que el bien tiene que sobreponerse sobre el mal. Entonces vamos a la última parte. ¿Qué más siguen? Sobre el papel o el rol o más objetivos sobre el pensamiento islámico en América Latina, y vamos a concluir así muy, muy específicamente con Colombia y por qué no Argentina. Este es. Perfecto, reverendo. Muchas gracias. Bueno, precisamente para retomar lo último que se dijo respecto a esta desinformación y a la política global de hallar archivos expiatorios hacia los cuales centrar una política de muerte, realmente, una política de odio, pues qué mejor respuesta que mostrar lo que se está haciendo en territorio, lo que se está haciendo tanto a nivel local como a nivel global para contrarrestar estos males, porque precisamente los que están sufriendo la peor parte de los conflictos, de las guerras en Medio Oriente, en el Yemen, en Palestina, también en lo que es Pakistán desde hace muchos años, Afganistán, actualmente también en Birmania, en China, por estas políticas son musulmanes, quienes sufren también las guerras impuestas por el ISIS, el mal llamado Estado Islámico, Al-Qaeda, son musulmanes, las principales víctimas. Entonces, esto se ha convertido en una política global, a lo cual solamente se puede responder mostrando que los musulmanes estamos actuando en pro de esa construcción de paz, que sí, no es únicamente el cese del conflicto, no es únicamente eh, la finalización de las balas, ¿sí? Sino es una construcción a partir de ello, de qué vamos a hacer para la reconciliación de la humanidad. La reconciliación en Colombia tiene esa gran duda, porque se ha hablado de post-conflicto sin todavía tener en cuenta cómo va a ser ese mundo. Mientras que nos corresponde a las comunidades de fe, yo creo que ese es el legado que nos queda y esa es la responsabilidad ya otorgada de facto, ¿sí? Es cómo vamos a replantear una ética para la humanidad, porque ciertamente que más allá que el Estado, más allá de lo que puedan hacer las organizaciones, la fe y las creencias tienen este rol históricamente muy fuerte y este efecto tan penetrante de llegar al ser humano, a su naturaleza y también a la sociabilidad, a cómo está construyendo los lazos. Entonces, desde la confesión islámica, de lo que es Ahlul Bayt, el trabajo que hemos venido haciendo, van en dos lados. En primer lugar, respondiendo al llamado a la unidad islámica, que es un llamado que se viene haciendo desde hace muchos años. El líder de la Revolución Islámica de Irán lo dijo y propuso que se hicieran eventos, acciones para hermanar a las diferentes escuelas. Por una parte es eso, tener en cuenta que sí, tenemos diferencias doctrinales y de jurisprudencia, pero eso no quiere decir que tengamos un Dios, un libro, un profeta distinto, para nada. A fortalecer esos lazos de hermandad al interior de la umma, de la comunidad islámica,
luego fortalecer también esos lazos con las otras creencias, decir que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, y posteriormente, ya con esas estructuras afianzadas, poder llegar con un mensaje, con una propuesta de país, una propuesta de sociedad a la gente de Colombia, sobre todo a considerar que ese otro que durante años se nos vendió como el terrorista, como el guerrillero, como aquel al que solamente se le puede responder mediante balas, es un ser humano. Y si es un ser humano, sin importar la creencia que tenga, tiene una dignidad y tiene unos derechos básicos. Y es parte también de nosotros, de nuestra responsabilidad, hacer esa pedagogía, ir a ayudar, sea construyendo casas, sea trayendo comida, alimento, implementos básicos, como también compartiendo la comida. Y la filosofía islámica siempre ha sido esa, siempre se ha enseñado a partir de dar a quien más lo necesita, a denunciar las injusticias, a estar del lado de los oprimidos y a la dádiva, porque uno de los pilares, uno de los elementos fundamentales de la práctica, que es el zakat, es dar, es dar al que no tiene aquello que yo de pronto tengo en abundancia. Y a partir de eso se va construyendo poco a poco, sin decir yo soy musulmán y alaben lo que estoy haciendo por mi fe, yo como ser humano estoy dando algo que se va a retribuir también. El que da también recibe, y eso es una promesa de Dios que está en el Sagrado Corán. Entonces, ¿qué hacemos también como comunidad islámica y como el movimiento de jóvenes musulmanes? Aportar a estos procesos de reconciliación, campañas de sensibilización, vigilias por la paz, acompañamiento, esperamos que prontamente también acompañamiento a las zonas veredales transitorias que están pasando dificultades muy grandes ahorita, cuestión de asesinatos eh, selectivos, de eliminación de líderes sociales, aquellos que están opinando cosas distintas en el campo y que no tienen posibilidad de denunciar, están sufriendo consecuencias muy graves y por la desprotección del gobierno, pero también por la intolerancia, y es ir a llevar también un mensaje y ayudar en lo que se pueda. Esas son las proyecciones y la idea de lo que tenemos, de lo que queremos y tenemos que hacer. Otra cosa importante, el próximo viernes, precisamente aprovecho para hacer la invitación, vamos a hacer un evento a través de nuestras redes en Facebook, sobre todo, por la unidad islámica. Vamos a hacer la campaña por la unidad islámica y la idea es también compartirla con las otras confesiones para mostrar todas las acciones que estamos haciendo en este sentido, en hermanarnos y también en la construcción de paz, que esperamos que sea un proyecto para verdaderamente tomar las riendas de ese proceso que aparentemente el gobierno dejó ahí y que nos corresponde a nosotros como comunidades de fe y como organizaciones civiles y sociales, completar de la mejor manera, ayudando a quien más lo necesita y sobre todo mostrando que detrás de cualquier uniforme, bandera, hay un ser humano y eso nos corresponde es a nosotros. Okay. Antes de recibir la bendición final, voy a leer una Zoraida desde Panamá nos saluda. Héctor Joaquín dice excelente exposición, Che, ¿sí? La reverenda Betty Ricardo de los Estados Unidos dice excelente trabajo, tanto de los ponentes como el director. Muchas gracias, Betty. Dios nos siga usando como instrumento de paz. Mire qué mensajes tan lindos. Mire que esto algún fruto bueno tiene que dar. Juan Fernando, te enviamos un saludo muy grato. Y a todos nuestros oyentes, a todos los que estuvieron con nosotros en la emisora Voz de la Esperanza, en el YouTube de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza, que los invitamos a visitarnos, a seguirnos y a suscribirse. Suscríbase para que vea estos programas tan interesantes. Quiero y también nos sigan a través de nuestras redes, Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Sigan con nosotros. Esta es una propuesta interconfesional, ecuménica, donde hemos considerado que la humanidad en general, independientemente del color, de su raza, de su economía, somos la imagen de Dios caminante por el mundo y somos las personas que debemos
hacer siempre el bien como la voluntad de Dios para toda su creación. Hablo del medio ambiente, hablo de las aguas, de las plantas, del aire, de todo lo que Dios nos ha dado y por supuesto a toda la humanidad. Les quiero agradecer, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Chey, muchas Muchas gracias gracias, por su reverendo. tiempo. Muchas gracias, también he aprendido muchas cosas. A Susana, muchas gracias, Susana, por estar con nosotros. Y a nuestro hermano Marlo. Que Dios me les bendiga, que Dios me les ayude y a todos nuestros oyentes y escuchas, muchas gracias por estar ahí. Reproduzca, comparta, porque un mundo mejor es posible. Y ahora recibimos la oración final por nuestro hermano Chay. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Que Dios bendiga a Muhammad y a la familia de Muhammad. Que Dios bendiga a todos los profetas, Noé, Moisés, Abraham, Jesús, Muhammad, a todos ellos, a todos los hombres de bien, a todos los hombres de paz, y sobre todo que nos establezca a nosotros como los que llevemos la paz a nuestros pueblos en América Latina, y que inshallah, si Dios quiere, la paz en el mundo llegue para todo el mundo y se haga presente con la venida de Jesús, a quien nosotros también los musulmanes esperamos, y con la venida del Imam Mahdi, que es también otra figura, que es el Salvador esperado, para que ambos, si Dios quiere pronto, y rogamos eso, establezcan el reino de Dios en la tierra, un reino de Dios que nos da esperanza, un reino de Dios del que según las narraciones nuestras y según también los evangelios, hasta los leones van a caminar al lado de la gente sin hacerles daño, porque todo va a ser paz. Así que lo que pedimos a Dios es eso, es que llegue ese momento pronto, es que nos encuentre como actores fundamentales en esta venida de Jesús y del Imam Mahdi, y que si Dios quiere se establezca la paz y la justicia en la tierra, y que todos los oprimidos sean liberados y puedan gozar de todas las bendiciones de este planeta hermoso que Dios nos dio para que vivamos en paz, inshallah. Amén. Quiero agradecer públicamente al equipo coordinador técnico, a Jafet Junior y a Jafet Padre. Muchas gracias por esta coordinación. Y también quiero agradecer a nuestra hermana Marián, quien fue la que organizó todo este equipo, nos reunió e hizo posible este gran evento. Dios me les bendiga, Dios me les ayude mucho y seguimos adelante porque un mundo mejor es posible y tú y yo lo hacemos realidad. Muchas gracias.